Si crees que las guerras mundiales del siglo XX fueron lo más brutal que ha visto la humanidad, espera a conocer la Guerra de los 30 años, donde murió un tercio de la población de Alemania, los mercenarios cobraban saqueando pueblos enteros, las violaciones masivas eran táctica militar oficial, y el canibalismo por hambruna se volvió tan común que dejó de sorprender a nadie. Bienvenido al conflicto más largo, sucio y olvidado de la historia europea, donde la religión fue la excusa perfecta, pero el dinero, el poder y la tierra fueron siempre el verdadero motivo. Hoy te lo cuento todo sin filtros, con todos los datos que tu profesor omitió porque son demasiado incómodos para la narrativa oficial de Guerra Santa. La excusa religiosa, católicos versus protestantes, pero en realidad era pasta y poder. Empecemos desmontando el mito oficial. La Guerra de los 30 años te la venden en el colegio como conflicto religioso entre católicos y protestantes. Técnicamente cierto. Prácticamente, una mentira enorme. Sí, empezó con tensiones religiosas en 1618, cuando unos nobles protestantes checos tiraron a dos representantes católicos del emperador por una ventana. La famosa defenestración de Praga, que suena a chiste pero desencadenó 30 años de masacre. Pero rápidamente se convirtió en lo que siempre son las guerras, una excusa para que los poderosos se repartan territorio, recursos y poder, mientras la población civil se jode. ¿Quieres prueba? Francia, el país más católico de Europa, se alió con los protestantes suecos contra el Sacro Imperio Romano Germánico Católico. ¿Por qué? Porque el cardenal Richelieu, un puto cardenal de la Iglesia Católica, decidió que debilitar a los Habsburgo era más importante que la unidad religiosa. Dios quedó en segundo plano cuando había que joder al vecino políticamente. La religión fue el marketing, el poder fue el producto, los números del horror, un tercio de Alemania simplemente desapareció, y ahora vienen las cifras que te van a dejar helado. Antes de la guerra, los territorios alemanes del Sacro Imperio tenían aproximadamente 20 millones de habitantes. Después de 30 años de conflicto continuo, quedaban unos 13 millones. 7 millones de personas muertas, desaparecidas, desplazadas. Un tercio de la población. Borrada del mapa. Pero esos son números fríos. La realidad sobre el terreno era peor. Algunas regiones alemanas perdieron hasta el 60% de su población. Pueblos enteros desaparecieron literalmente. Los edificios quemados, los habitantes muertos o huidos, y nunca nadie volvió a reconstruirlos. Regiones agrícolas enteras quedaron despobladas. Ciudades que tenían 10.000 habitantes antes de la guerra tenían 3.000 después, y no es que la gente se mudara, es que estaban muertos. ¿Cómo murió tanta gente? Combates directos fueron solo una pequeña parte. La mayoría murió por hambruna, enfermedades y la violencia sistemática de ejércitos mercenarios descontrolados que básicamente funcionaban como bandas de criminales armados con permiso oficial para saquear. Mercenarios cobrando con saqueo, el ejército como banda criminal legalizada. Aquí viene la parte que explica todo el horror. Los ejércitos de la Guerra de los 30 años no eran ejércitos nacionales profesionales, y pagados regularmente como los entendemos hoy. Eran mayormente mercenarios, soldados profesionales que luchaban por dinero, contratados por generales empresarios que a su vez eran contratados por reyes y príncipes. El problema: los reyes y príncipes a menudo no pagaban a tiempo, o directamente no pagaban. Las arcas estaban vacías después de años de guerra. Entonces, ¿cómo cobraban los mercenarios? Mediante el saqueo sistemático de la población civil. Era parte del contrato implícito. No puedo pagarte en oro, pero puedes quedarte con lo que saques de los pueblos que conquistes. Esto significaba que pueblos enteros eran saqueados metódicamente. Los mercenarios llegaban, tomaban todo lo de valor, comida, animales, objetos, dinero, violaban a las mujeres como premio de guerra, quemaban lo que no podían llevarse y se iban. Y esto no era ocasional, era el sistema de pago. Los generales mercenarios calculaban cuánto podían sacar de una región antes de atacarla. Era matemática económica aplicada al terror. El general mercenario más famoso, Albrecht von Wallenstein, llegó a tener un ejército personal de más de 100.000 hombres que básicamente vivían del saqueo continuo. Era un empresario de la guerra. Ofrecía sus servicios al mejor postor y sus soldados sabían que su salario vendría de los pueblos que conquistaran.
Violaciones masivas como táctica militar, destruir la población del enemigo. Y aquí llegamos a una de las partes más brutales y sistemáticas del conflicto. La violación masiva de mujeres no era un efecto secundario desafortunado de la guerra. Era táctica militar deliberada. Los generales lo sabían, lo permitían, y en muchos casos lo alentaban como forma de aterrorizar a la población enemiga y destruir su capacidad de recuperación. La lógica era simple y monstruosa. Si violas a las mujeres de un pueblo enemigo, destruyes su cohesión social, traumatizas a toda la comunidad y reduces las probabilidades de que ese pueblo se recupere demográficamente. Las mujeres embarazadas por violación a menudo eran repudiadas por sus comunidades. La mentalidad de la época era brutal con las víctimas. Las que sobrevivían quedaban traumatizadas de por vida. Familias enteras huían abandonando todo para evitar el destino de otros pueblos. Los registros contemporáneos, diarios de pastores protestantes, crónicas de monjes católicos, correspondencia de nobles, están llenos de descripciones de violaciones masivas. No son casos aislados, son sistemáticos. Pueblos donde todos los soldados tomaron a las mujeres. Ciudades donde ninguna mujer de 10 a 60 años se salvó. Las fuentes no son ambiguas. Era política de terror generalizada. Y nadie era castigado. Los oficiales hacían vista gorda porque mantener a los mercenarios motivados, es decir, permitirles violar y saquear, era más importante que la disciplina militar o cualquier noción de humanidad. Hambruna extrema. Cuando la gente empezó a comerse entre sí, el saqueo continuo durante 3 décadas destruyó completamente la agricultura en vastas regiones de Alemania. Los ejércitos tomaban las cosechas, mataban o robaban el ganado, quemaban los campos que no podían saquear para que el enemigo tampoco los usara. Después de varios años de esto, la hambruna se volvió absoluta. Y aquí llegamos al canibalismo. No estoy hablando de casos aislados de locos. Estoy hablando de canibalismo por supervivencia tan extendido que aparece documentado en múltiples fuentes independientes de la época. Hay registros judiciales de personas ejecutadas por comer carne humana. Crónicas de ciudades sitiadas donde la gente comía a los muertos. Testimonios de soldados que encontraban pueblos donde los supervivientes habían recurrido a comer cadáveres. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, que sobrevivió a la guerra y escribió sobre ella, describe en su obra El aventurero simplicissimus, basada en sus experiencias reales, escenas de canibalismo. No como ficción grotesca, sino como realidad que presenció. Padres comiendo hijos muertos. Gente excavando tumbas recientes para comer cadáveres. Supervivientes de asedios cocinando los cuerpos de los que morían de hambre antes que ellos. Las autoridades civiles y religiosas que quedaban intentaban castigar estos casos cuando los descubrían. Pero la realidad era que en las zonas más devastadas, las estructuras de autoridad simplemente no existían ya. La hambruna extrema destruyó todas las normas sociales. Pueblos enteros desaparecidos. El mapa de Alemania reescrito por la muerte. El impacto demográfico fue tan brutal que reconfiguró físicamente el mapa. Hay estudios históricos que comparan censos de pueblos antes y después de la guerra. Muchos pueblos que existían en 1618 simplemente no aparecen en registros de 1650. No fueron renombrados, desaparecieron. ¿Qué significa que un pueblo desaparezca? Significa que todos sus habitantes murieron, huyeron o fueron dispersados. Los edificios fueron quemados o se derrumbaron por falta de mantenimiento. Los campos volvieron a ser bosque. En una generación, el lugar donde había habido una comunidad de 200-300 personas era solo ruinas cubiertas de vegetación que nadie reclamaba porque no quedaba nadie vivo con derecho a reclamarlas. Algunas ciudades importantes se redujeron a aldeas. Magdeburgo, por ejemplo, una de las ciudades más grandes de Alemania con 35.000 habitantes, fue saqueada en 1631 por tropas católicas en lo que se conoce como el Saqueo de Magdeburgo. Murieron aproximadamente 20.000-25.000 personas en un solo día entre masacre y incendios. La ciudad tardó más de un siglo en recuperar su población preguerra. El Tratado de Westfalia. Terminaron porque ya no quedaba nada que robar. Después de 30 años, ¿cómo terminó la guerra? No con una victoria clara. No con un bando dominando. Terminó porque todos estaban exhaustos.
las arcas vacías y las regiones tan devastadas que ya no había nada que valer la pena conquistar o defender. Alemania estaba en ruinas, Francia estaba en bancarrota, Suecia había conseguido algunos territorios pero a costa de miles de muertos. El Sacro Imperio estaba fracturado. En 1648 firmaron la Paz de Westfalia, que básicamente decía: cada príncipe decide la religión de su territorio, dejemos de matarnos. 30 años de masacre para llegar a un acuerdo que pudieron haber hecho en 1618 si hubieran querido. Pero claro, en 1618 todavía había cosas que robar y poder que ganar. El Tratado de Westfalia es celebrado en los libros de historia como el nacimiento del concepto moderno de soberanía estatal y tolerancia religiosa. Técnicamente cierto, pero la realidad es que lo firmaron porque la alternativa era seguir peleando en un cementerio. No fue iluminación moral, fue agotamiento total. La Guerra de los 30 años no fue una guerra santa. Fue 30 años de saqueo, violación, hambruna y muerte sistemática, donde la religión fue la excusa y el poder fue el objetivo. Un tercio de Alemania murió. Pueblos enteros desaparecieron. La violación masiva fue táctica militar. El canibalismo se volvió supervivencia. Y todo porque reyes, príncipes y generales mercenarios decidieron que sus intereses valían millones de vidas campesinas. Y lo más jodido, la lección que aprendió Europa no fue: dejemos de hacer guerras. Fue: la próxima vez hagámoslo con ejércitos profesionales mejor organizados. 300 años después tendrían las guerras mundiales. Si quieres más historia real, la que apesta, la que duele y la que nadie cuenta, suscríbete, dale like y comparte con ese amigo que piensa que las guerras tienen algo de noble o glorioso.